día, bienvenidos a Postdata. Es martes 11 de marzo, le tenemos las noticias. El exgobernador Silvano Aureoles Conejo habría entregado a la Arquidiócesis de Morelia 30 camionetas tipo RAM de las utilizadas en seguridad pública, por lo que el mandatario Alfredo Ramírez Bedoya llamó a que las devuelvan y no se fincarán responsabilidades a quienes las utilizan. Aureoles Conejo y otros 3 integrantes de su administración estarían prófugos, luego de que no se ha cumplimentado la orden de aprehensión en su contra por presuntas irregularidades en 3.412 millones de pesos. Tras asegurar que en su gestión no se ha encontrado deuda, Ramírez Bedoya señaló que en las últimas 2 décadas las administraciones estatales engañaron a los ciudadanos al asegurar que debían endeudarse para ejecutar obra pública. Entre los señalados están Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel, hoy también de Morena. Candidatos a los diferentes espacios del Poder Judicial tendrán un tope de gastos personales que asciende a 220,000 pesos por aspirante durante toda la campaña. Pese a la queja del presidente del Consejo Regulador del Limón, que denunció el cierre de 5 empacadoras en Apatzingán, el gobernador Alfredo Ramírez aclaró que el corte y empaque se desarrolla de manera normal. Ante la inconformidad de sindicatos nicolaitas con la nueva ley orgánica de la Universidad Michoacana, Ramírez Bedoya afirmó que hay jubilados que reciben más de 200,000 pesos mensuales, lo que podría colapsar a la institución. Para denunciar que el propio personal ha tenido que comprar su material de protección, trabajadores del Hospital de la Mujer tomaron este lunes las oficinas de cobranza del nosocomio. Tras bloquear la carretera costera sin tener respuesta, docentes y padres de familia de Aquila se manifestaron este lunes en Morelia para exigir el cambio de supervisor debido al acoso laboral y al divisionismo que ha provocado. Comenzamos. America will again. ¡Alerta! Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros, qué gusto saludarle en esta mañana de martes 11 de marzo, gracias por acompañarnos. Les recuerdo que somos Postdata, hacemos periodismo responsable y estamos con usted a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM. Ya estamos también listos en la plataforma Facebook, en este caso nos encuentra como postdata.news, estamos también a sus órdenes. Y finalmente les recuerdo que tenemos nuestro noticiario en Telecable, en el canal número 8, Radio Tele, en este caso todos los días de 8 a 9 de la mañana. Estamos a sus órdenes, déjenos sus comentarios, críticas, sugerencias, estaremos pendientes. Les recuerdo, soy su servidor Carlos Monge. Y en esta mañana de martes estamos arrancando a 11 grados, una mañana agradable, fresca. Hay que ponernos un suéter, una chamarra ligera para hacerle frente al fresco matutino. Nos dice el meteorológico que va a ser un día soleado y vamos a alcanzar temperaturas hasta 27 grados para que usted lo tenga en cuenta. Mucho que informarle, como usted acaba de escuchar, así es que le invito a que se quede para que conozca usted los detalles. Y vámonos con este nuevo asunto que surge pues de una columna que se dio a conocer en días pasados del periodista Claudio Ochoa, por cierto michoacano, y que tiene pues ya una trayectoria como conductor de noticiarios en Latinos, un columnista también del periódico El Universal, donde pues retrata varias cosas en esta columna. Una, la gran amistad entre Silvano Aureoles Conejo y Carlos Garfias Merlos, el
el arzobispo de la diócesis de Morelia, una gran amistad que les permitía, según lo que narra aquí esta columna, y lo que también se sabía ya en la capital michoacana, pues de una relación muy cercana entre estos dos personajes que los llevaba a comer, a convivir con bebidas embriagantes de manera pues recurrente. Señala este columnista que Silvano Aureoles le daba por el mezcal y Garfias por el whisky, y entre esta relación pues señala que le prestaba también los helicópteros, que pues es un impuntual Carlos Garfias, que sí lo es más o menos así reconocido en el ámbito de la Iglesia Católica, suele tener importantes retrasos. Es común que cuando convoca ruedas de prensa con los medios de comunicación, pues desde que llegó prácticamente lo hace tarde, convoca y llega tarde, y pues luego ni una disculpa, puros pretextos, y eso le generó alguna vez alguna confrontación con los periodistas que pues cansados alguna vez le abandonaron la rueda de prensa porque pues es un personaje pues extraordinariamente impuntual, y esto lo retrata también el columnista Claudio Ochoa en una reunión a la que convocó a sacerdotes, y resulta que llegó pues más o menos, retrata él en la columna, 3 horas tarde, y llegó en el helicóptero. Dice que ya se iban algunos de estos sacerdotes que así le comentaron la anécdota, cuando vieron que en el cielo se escuchaba el helicóptero, esperaron a ver qué pasaba, y pues era Carlos Garfias que llegó, los saludó, les dijo que estaba en una reunión con Silvano Aureoles, en una comida, y volvió a subirse al helicóptero y se fue. Y en esta misma columna, además de esto que ya le comento, pues Claudio Ochoa retrata que Silvano Aureoles le entregó 30 camionetas tipo RAM. Y ayer sobre eso habló el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, dice que se va a investigar este tema también para ir en contra de Silvano Aureoles si fuera el caso por el desvío de recursos, y a los sacerdotes les pide que regresen las camionetas y que con eso no tendrán problemas ellos. Un total de 30 camionetas RAM con doble cabina, utilizadas comúnmente para seguridad pública, fueron desviadas y entregadas a la Arquidiócesis de Morelia por el exgobernador Silvano Aureoles Conejo, reveló el mandatario michoacano Alfredo Ramírez Bedoya, quien advirtió que deberán responder al más alto nivel por la presunta irregularidad. A pregunta expresa, precisó que la Secretaría de la Contraloría investiga el caso, sin que haya persecución contra la Iglesia Católica. Características de estas camionetas, doble cabina, RAM, son camionetas que normalmente en el gobierno usa la Policía del Estado o la Guardia Civil. Son camionetas, digamos, para ese fin. El gobierno o para el sector salud, para los programas de vacunación y todo, de vectores contra el dengue, son camionetas muy robustas. Entonces, efectivamente, se está haciendo la investigación de este tema porque, pues igual, hay un desvío de recursos públicos. Fueron compradas para cierto fin y están usándose para otra cosa, ¿sí? En conferencia de prensa, Ramírez Bedoya llamó a quienes utilizan esos vehículos a que lo regresen y se irán cerrando las carpetas de investigación sin fincarles alguna responsabilidad. Consideró que los sacerdotes o personas que tienen a su cargo estas camionetas actuaron de buena fe y solo agradecieron cuando el arzobispo les entregó las llaves de los vehículos, sin conocer los acuerdos o negociaciones de Carlos Garfias Merlos con el exgobernador. No obstante, advirtió que tendrán que responder por esta presunta irresponsabilidad al más alto nivel, aunque ofreció sus respetos al Papa Francisco, al señalar que siempre se ha rozado con los barrios pobres de Argentina. No hay un tema dirigido, pero sí, vuelvo a repetir, aquellos que estén usando estas camionetas, por favor, pues devuélvanlas, entréguenlas, ¿sí? Sería bueno para que ya se aclare ahí la situación. Y también, cuando se actúa de buena fe, ¿sí? Decir, a ver, aquí está la camioneta, yo
no tengo ningún problema. También pues hay una consideración en el sentido de que hay inocencia porque no se sabía de dónde venía ese vehículo, punto, ¿no? Así, no habrá ninguna represalia, al contrario, si se aclara esa situación, pues ya, en el caso de camioneta por camioneta vamos cerrando la carpeta, ¿no? Así. Y sí, quien fue responsable del tema, pues tiene que responder al más alto nivel de esta situación. Ramírez Bedoya criticó las tendencias políticas del arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, y afirmó que anduvo en campaña ya en Zitácuaro en 2024 con Silvano Aureoles, donde perdieron 2-1. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Verónica García. Déjeme retomar una parte de una nota informativa que manejó ayer Cuadratín, Michoacán, sobre este mismo tema, donde Carlos Garfias Merlos, el arzobispo de Morelia, señaló que son mentiras las acusaciones que hay en torno a la entrega de estas camionetas. Ojo con este tema porque, pues según aquí esta nota informativa de Cuadratín, Carlos Garfias, y aquí tiene además el audio, déjeme reproducirle el audio para retomar esta nota informativa de Cuadratín y que usted escuche la respuesta de Carlos Garfias, porque pues no nos enteramos, en el caso de nosotros, no nos enteramos de esta rueda de prensa que parece ser dio ayer el arzobispo. Escuche usted lo que dice. Bien, yo creo que todo lo que se pueda decir de una persona, quien sea, de Silvano, de mí o de quien sea, hay que demostrarlo y hay que distinguir, vea, que lo que es mentira, lo que es fantasía, lo que es conclusiones de alguien quien haya sido, hay que demostrarlo. Y en ese sentido somos amigos con Silvano, no tengo ni que negarlo. Hemos sido muy cercanos desde antes de que él fuera gobernador, desde antes de que yo llegara a Morelia como arzobispo. No es de ahora que tengamos la relación, somos amigos y yo creo que lo que a él le acusan ahora, que lo demuestren, que no sea algo mediático, mentiroso, y si a mí me quieren involucrar igual, que me lo demuestren y que no sea algo mentiroso, no sea invención. Bueno, pues ahí retomamos esta parte de lo que dijo Carlos Garfias y que tiene el portal de Cuadratín en sus redes sociales. Y bueno, pues ahí escucha usted a Carlos Garfias decir que esto pues no es cierto, que es una mentira y que se lo van a tener que demostrar tanto a Silvano Aureoles como a él. Déjeme decirle que pues se han dado a la búsqueda de la información para constatar esta situación que ya se investiga, como lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez. Y bueno, he tenido oportunidad de dialogar con algunos sacerdotes, preguntarles y me he llevado algunas sorpresas. Mire, le comparto, no le puedo dar los nombres de los sacerdotes porque pues temen represalias. En la Iglesia Católica, pues prácticamente el que es el arzobispo o el obispo, según sea el caso, pues son prácticamente unos dictadores, esa es la realidad. Y si algún sacerdote se le sale del redil, pues las consecuencias pues son duras contra ellos. Así es que me voy a guardar los nombres, pero pude hablar con ellos y hay varias cosas interesantes. Miren, una, reconocen que esa comida, esa reunión que tenían prevista con el arzobispo, como lo retrata Claudio Ochoa en su columna, es verdad. O sea, tuve la oportunidad de confirmar que efectivamente esa anécdota que retratan y que llegó en helicóptero y se fue rapidito, es verdad. Número 2, están sorprendidos porque dicen que las camionetas no eran RAM.
este es otro tema que se me hace interesante porque las refiere así Claudio Ochoa, las refirió así ayer Alfredo Ramírez Bedoya, y dicen que no son camionetas Ram, que son otra marca, que son de las Ford Ranger. Eso es lo que me compartieron ahí algunos sacerdotes, que lo que ellos tuvieron conocimiento es que sí se recibieron, pero no eran Ram. Las que se recibieron eran Ford Ranger. Y luego, el otro dato es que dicen ellos, los con los que pude platicar, que no eran 30, que ellos calcularon en su momento que eran 60, y refieren que en algún momento estuvieron, digamos, almacenadas, resguardadas, ocultas, como usted lo quiera observar, en el seminario de Morelia. Fue uno de los lugares donde estuvieron estas camionetas. Así que todo parecería indicar, fíjese nada más usted qué grave, que sí las recibió la iglesia, que sí las recibió Carlos Garfias, y que ahora con esta declaración que le escuchamos en Cuadratín, pues podría reiterar una mentira Carlos Garfias. Así pues el panorama dentro de lo que sucede justamente con este tema, que seguramente va a escalar, porque hay otro dato que resulta interesante y que me parece tiene que ver con lo que está sucediendo, no solo con el tema de esta acusación contra Carlos Garfias, sino contra el desafortunado ambiente que se reconoce que hay en la arquidiócesis de Morelia entre Carlos Garfias y muchos sacerdotes, y 3, por la endeble salud que ha tenido Garfias en los últimos 4 o 5 años aproximadamente. Con todos estos elementos, y a reserva de que se presume que pues se le está investigando y que ya está inconforme también pues toda la cúpula de la Iglesia Católica en este país con Carlos Garfias, pues viene ya a tomar posesión Monseñor José Armando Álvarez Cano como arzobispo coadjutor en Morelia, es decir, viene prácticamente a la par de Carlos Garfias, y eso pues va a generar una serie sin duda de reacciones en la arquidiócesis de Morelia. Ya viene este zamorano, me dicen que es de Michoacán, originario de Zamora, y que el evento de toma de posesión será el próximo 17 de marzo, será una actividad primero en la Catedral de Morelia, y luego se va a realizar una misa solemne a la 1 de la tarde en el Palacio del Arte, donde pues está invitada toda la feligresía católica. Así es que es lo que hay en torno a Carlos Garfias. Parece que le viene una racha complicada, aunque también habrá que destacar que está próximo ya a su jubilación. Los arzobispos regularmente a los 75 años de edad dejan esta función, y bueno, en el caso de Carlos Garfias esto sucederá en enero del 2026, así es que veremos si con la llegada de este coadjutor y con este ruido que se ha generado con las camionetas, y que ahora salió a decir que esto era una mentira, pues vamos a ver si no le toca renunciar o irse antes a Carlos Garfias con algún pretexto ahí en torno a su salud, y vamos a ver si finalmente la investigación no lo alcanza y demuestra que está mintiendo. Por lo pronto, lo que tenemos de información con algunos sacerdotes que pudimos cuestionar al respecto, pero que no nos permiten usar su nombre, por lo que ya le he explicado, reconocen que sí se recibieron esas camionetas, que no solo están en la diócesis de Morelia, que las recibió también en alguna cantidad otras diócesis que están ubicadas en Michoacán, como la de Lázaro Cárdenas, la de Tacámbaro, la de Zamora, la de Apatzingán. Habrá que ver cuáles otras de estas diócesis pudieron recibir las camionetas, pero sí las recibieron. Dicen ellos que son más de 30, posiblemente el doble, y que son de otra marca y no Ram, y que las tuvieron en el Seminario de Morelia. Así pues, este tema que ha escalado también al ámbito nacional. Veremos qué sucede, y ya le abrieron ahí pues otra batalla a Silvano Aureoles, que suma, no lo olvide usted, una por la que ya
hay una orden de aprehensión y se le persigue, se le está considerando ahora como prófugo. Ahora voy con ese tema. Hay otras 21 denuncias, ¿no? Además de la de los cuarteles, hay otras 21 y ahora se suma esta en torno a las camionetas. Y justamente ayer Ramírez Bedoya confirmó que Silvano Aureoles, el exgobernador de Michoacán, y 3 integrantes de su administración se encuentran prófugos luego de que no se ha cumplimentado la orden de aprehensión que se dictó en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta en la construcción de 7 cuarteles de la Policía Estatal. De acuerdo con la información que se ha hecho pública, estarían prófugos los exsecretarios de Seguridad Pública Israel Patrón Reyes y Juan Bernardo Corona Martínez, además del presidente del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo en aquel entonces, Guillermo Loaiza Gómez, quien se presume es yerno de Antonio Soto Sánchez, muy cercano hoy a Alfredo Ramírez y muy cercano a Silvano Aureoles Conejo en aquellos días. Y bueno, casualmente Guillermo Loaiza llegó siendo muy joven al Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo. Y bueno, pues ahí se abren cualquier cantidad de sospechas. Y bueno, y reitera Alfredo Ramírez que también está prófugo Silvano Aureoles. Y me comentaba el tema de que jurídicamente estas 3 personas, entre ellos el exgobernador, están en la categoría ya de prófugos. ¿Por qué? Porque ya se llevó a cabo el jueves la audiencia y la audiencia determinó, no se presentaron a la audiencia ni por voluntad propia ni porque hayan sido detenidos, es decir, al no presentarse y decretarse que los 4 detenidos no alcanzan fianza por la gravedad de los delitos y van a estar bajo prisión preventiva para enfrentar los cargos, las personas a las cuales se les giró órdenes de aprehensión por estar involucradas en el mismo asunto penal, están en la calidad de prófugos, ¿sí? También es cierto que estas personas en sus declaraciones, creo que duró como 15 horas la audiencia, algo así, también involucraron a más funcionarios públicos. Es decir, es un enjambre de corrupción el que estamos combatiendo y pues mencionaron dentro del expediente a otros y a otras funcionarias y funcionarios públicos. Fíjese que en esto que dice Alfredo Ramírez va a sonar raro, pero coincido totalmente con lo que dice. Regularmente se equivoca Alfredo Ramírez, ahora va usted a escucharlo en el tema de las extorsiones de los limoneros, pero en este caso tiene totalmente razón. En el caso de Michoacán, efectivamente es un enjambre. Pululan los corruptos en las administraciones desde Lázaro Cárdenas Battel a la fecha. Aquí hemos hablado hasta el cansancio de todos los detalles que hay en torno a las sospechas de corrupción con N cantidad de ejemplos. Me parece que ahí le asiste totalmente la razón a Alfredo Ramírez. Ahora, lo bueno sería es que la justicia los alcanzara a todos. Ya parece difícil que la justicia alcance a Lázaro Cárdenas Battel o a su gabinete con toda la corrupción que se sospecha se generó en su administración, que además fue la que emprendió con esta terrible deuda que sigue teniendo de rodillas las finanzas de Michoacán. Es culpa de Lázaro Cárdenas Battel y Leonel Godoy Rangel preponderantemente. Y ahí tiene razón Alfredo Ramírez Bedoya cuando habla de toda esta situación que prevalece en Michoacán, porque tendrían que ser decenas, así de fácil, decenas de funcionarios, exfuncionarios, exlegisladores que tendrían que estar en la cárcel por todo el saqueo que ha habido en Michoacán. Las evidencias, las sospechas son enormes, pero como son los mismos, porque ahí lo que le faltó decir a Alfredo Ramírez es que muchos de los que gobernaron en el gabinete o que fueron parte del gabinete de Lázaro Cárdenas Battel también lo fueron con Leonel y también lo fueron con Silvano y también lo son hoy con Alfredo Ramírez. Le faltó ese detallito ahí a Alfredo, pero tiene razón, muchos de esos tendrían que estar en la cárcel.
Y yo no descarto tampoco que muchos de los que hoy están también cargan ya sospechas de corrupción, y veremos de a cómo les toca ahora que se vaya esta administración. Pero ahí tiene razón Alfredo Ramírez. Son decenas de políticos que han pasado por la administración pública, por la representación de la población en alguna legislatura, y que se han hecho ricos de la noche a la mañana, y que además lo presumen, porque de vivir en zonas complicadas pasaron a vivir en las zonas más caras de Michoacán, porque de andar complicados en el tema de la chamba se convirtieron en empresarios de diversos ámbitos en la entidad. Está facilito, estoy seguro que usted, a la hora que le digo esto, le están caminando en su recuerdo varios nombres de muchos que hoy tendrían que estar en la cárcel. Y es que hay casos tan dramáticos, tan colmo, como el perdón que le dio Lázaro Cárdenas Batel a una América Aguilar cuando se evidenció un desfalco en la Secretaría de Finanzas. Inaudito lo que sucedió. ¿Por qué la perdonó Lázaro Cárdenas Batel? Yo creo que usted puede tener la respuesta correcta. Así es que sí, tiene razón Alfredo Ramírez. Abundan, es un enjambre la corrupción en Michoacán, y es una corrupción que se acentuó sobre todo en el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel para acá. Y en esa etapa, pues muchos de los que hoy están también estuvieron. Déjeme informarle también que ayer el secretario de Finanzas, Luis Navarro García, explicó la contratación de Mario Delgado Murillo como delegado administrativo luego de que fue funcionario de la administración silvanista, y que le recuerdo, en este momento él ya está detenido también por el tema de los cuarteles. Es una de las 8 órdenes de aprehensión que se giraron, la de Silvano y 7 exfuncionarios. Están detenidos 4, uno de ellos es Mario Delgado Murillo, que además de haber sido delegado administrativo en la Secretaría de Seguridad Pública, en este gobierno de Alfredo Ramírez venía desempeñándose como delegado administrativo en la Secretaría de Finanzas con Luis Navarro. Explicó que es difícil encontrar a alguien con experiencia en el cargo, y dijo que por ese motivo lo contrató. Al respecto, el gobernador Alfredo Ramírez se sumó y afirmó que en ocasiones los superiores obligan a los funcionarios a que hagan cosas fuera de la ley. Y así, con estos argumentos, ambos, el gobernador y el secretario de Finanzas, pues trataron de justificar la contratación de Mario Delgado Murillo, que ahora está vinculado a proceso. Mario venía de ser delegado en la Secretaría del Migrante en el último periodo del gobierno de Silvano. Yo a Mario lo conocí cuando yo fui funcionario municipal en el 2005-2007 aquí en Morelia. Él era el director de Servicios Generales, pero ya venía de ser director de Servicios Generales también en la administración anterior de otro presidente municipal. Él estuvo también como delegado administrativo en la Delegación de Seguro Social, y para mí Mario es un hombre de carrera en el tema de la administración pública. Yo no meto las manos a fuego por nadie, meto las manos a fuego por mis hijos que son menores de edad, como lo dijo en su momento el bien dicho el presidente Andrés Manuel cuando le preguntaban, pues él tenía un menor de edad, pero por los grandes ya uno no puede meter las manos por nadie. Entonces, Mario está sujeto a un proceso. Yo espero que salga librado, y si él cometió algo indebido, pues lamentablemente todos los funcionarios estamos expuestos a eso, ¿no? Los delegados, las delegadas administrativas, luego en ocasiones sus mandos, sus jefes, les piden firmar o hacer cosas que no son o no están apegadas a la ley. Y bueno, por no perder el empleo, por algo, pues lo hacen. Hay quien renuncia, dice, no, yo no firmo eso, yo me voy. Y hay quien dice, bueno, ni modo, firmo. Luego hay el tema de que, bueno, al cabo que no pasa nada. Bueno, pues ahí están las justificaciones, los argumentos de Alfredo Ramírez y Luis Navarro por haber contratado a este personaje que ya fue detenido junto con
Este personaje es Mario Delgado Murillo, exsecretario administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública, y venía desempeñándose también como delegado administrativo en este gobierno, en la Secretaría de Finanzas. Junto con él están detenidos Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública, Carlos Maldonado Mendoza, quien fue el secretario de Finanzas de Silvano Aureoles. Está Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública. Aquí lo que vale la pena también que usted tenga en el radar es que Alfredo Ramírez presenta la denuncia contra Silvano Aureoles. Desde campaña estuvieron señalando presuntas irregularidades del gobierno de Silvano Aureoles, desde campaña. Y pese a eso, y a que presenta una denuncia, y en específico en el tema de los cuarteles, y que ellos sabían quiénes eran los funcionarios que habían pasado por la Secretaría de Finanzas en estas dos posiciones clave, que es el tema de la secretaría o el secretario, la titularidad y la delegación administrativa, y que sabían que ahí había estado este personaje, pues de todas maneras lo contrataron. Esa parte está interesante. Ahí tuvieron a Mario Delgado. Y lo otro que dice el gobernador, tratando de justificar que pues no sé quién comparta esta tesis, pero el que es corrupto es corrupto, ¿eh? Si tu jefe te dice róbate esto, bueno, tú tienes que ser igual de corrupto o ratero para hacerlo. Porque si tienes dignidad, si sabes hacer lo correcto, si tienes un tantito de criterio para detectar qué está bien y qué está mal, pues en todo caso renuncias y no te vuelves partícipe de la corrupción. Me parece que ese argumento que utiliza Alfredo Ramírez es lamentablemente pobre, porque es pensar en que la gente es extraordinariamente estúpida, tonta, y que por eso se corrompen, porque el jefe te dice, oye, robémonos esto. Oye, ¿cómo te lo vas a robar? ¿Cómo vas a hacer algo indebido? ¿Por inocente? ¿Por mantener el empleo? ¿Eres tan miserable que te quedas a ser un corrupto nomás por mantener el empleo? Claro que no. La lógica que nos retrata, lo que nos indica es que cuando alguien le mete mano, es porque trae todas las ganas de sacar provecho, sabedor de los riesgos que se corren. No hay de otra. A menos que te engañen, a menos que te hayan puesto un 4, a menos que te hayan puesto una pistola en la cabeza para que lo hagas de otra manera. Con todo respeto, esa justificación que da Alfredo es extraordinariamente simplona. Veremos qué sucede con estos personajes que hoy tienen una orden de aprehensión, 4 de ellos prófugos, entre ellos Silvano Aureoles, 4 ya detenidos vinculados a proceso. Veremos finalmente si los encuentran o no culpables. Hoy están en la calidad de presuntos, también hay que decirlo. En más noticias, tras asegurar que en su gestión no se ha encontrado deuda, Ramírez Bedoya señaló que en las últimas 2 décadas las administraciones estatales engañaron a los ciudadanos al asegurar que debían endeudarse para ejecutar obra pública. Bien interesante lo que dice aquí Alfredo Ramírez, porque también le asiste toda la razón, ¿eh? Y a la hora que habla de esas administraciones del pasado que se endeudaron, hay 2 que son grotescas en este tema. La de Lázaro Cárdenas Batel y la de Leonel Godoy Rangel, que hoy son parte de Morena, y que Alfredo Ramírez cotidianamente les rinde pleitesía a los exgobernadores. No se diga a Lázaro Cárdenas Batel, él va y presume fotos con Lázaro Cárdenas Batel, y luego viene a Michoacán, y aunque no dice su nombre, se refiere a todas las administraciones que contrataron deuda para hacer obra pública. Dice que no era necesario esto, que engañaron a los michoacanos, y yo creo que tiene razón. Engañaron a los michoacanos. Lázaro contrató deuda, la contrató además en UDIs y defendió que no era deuda, pero luego, hipócritamente, convenencieramente, ese mismo Alfredo que hace esta crítica va y se saca la foto con Lázaro Cárdenas Batel, que sigue empoderado pese a las enormes sospechas de corrupción que dejó a su paso por el gobierno de Michoacán. Escuche usted. A 41 meses del actual gobierno de Michoacán, el secretario de Finanzas, Luis Navarro García, informó que sin contratar deuda, se han pagado 11.830 millones de pesos de deuda heredada en pensiones, magisterio, impuestos federales, laudos, sentencias, créditos del IMSS y del Infonavit, de tal manera que a la fecha la deuda con proveedores es de 654 millones de pesos.
evidenció que los créditos de largo plazo han ido en aumento desde la administración de Lázaro Cárdenas Battel, que reportó 6.147 millones de pesos en 2008, la de Leonel Godoy Rangel 16.826 millones, la de Fausto Vallejo Figueroa, Jesús Reina García y Salvador Jara Guerrero 17.814 millones y la de Silvano Aureoles Conejo 20.038 millones de pesos. En el caso del gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya, cerró diciembre del 2024 con 19.309 millones y aunque informó de la contratación de 11.560 millones de financiamiento para obras multianuales que pagan los empresarios que ejecutan las obras, señaló que no es deuda. Luego me dicen, oye, pero el tema de la obra multianual, ¿qué es deuda? ¿Qué es? No, no es deuda. A ver, lo hemos platicado 1000 veces. Este tema, entre las dos autorizaciones del 2023, del 22 y del 23, suman 11.560. ¿Qué se hace? Se hace una proyección de pagos con las empresas, obviamente. Vamos a dejar obras concluidas, gobernador, pagadas, es muy importante, ¿no? Y con empresas de su gran mayoría Michoacán. Siguiente. En este tema, intervino el propio mandatario estatal, quien afirmó que es falso el señalamiento de alguien que publicó que en su administración la deuda ha ido en aumento. Por el contrario, consideró que los gobiernos de las últimas 2 décadas engañaron al Estado al asegurar que era necesario contratar deuda para ejecutar obra pública. Explicó que en su gestión el monto ha bajado y cada vez es más manejable. Nos habían engañado durante años, décadas, en el sentido de que para hacer obra pública había que endeudarse. Y aquí está claro de que no nos hemos endeudado, no hemos pedido créditos y estamos haciendo obra pública. Entonces, eso para que quede claro. Todo esto se puede constatar, comprobar en las cuentas públicas del Congreso, lo que le informamos al Congreso del Estado trimestralmente y anualmente. Entonces, todos los gobiernos anteriores prácticamente se endeudaban. Aquí hemos frenado esa inercia de endeudamiento. Al respecto, el secretario de Finanzas recordó que en este gobierno se refinanciaron 19.562 millones de pesos de créditos bancarios, con lo que se logró mejorar las condiciones de los créditos y se contempla ahorrar 2.700 millones de pesos por el pago del servicio a la deuda, es decir, 540 millones al año. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata, Verónica García. Bueno, pues ahí está lo que señala Alfredo Ramírez, 2 décadas de engaños, y en esas 2 décadas están Lázaro Cárdenas y Leonel Godoy, hoy cobijados por el manto de Morena, donde lamentablemente la rendición de cuentas, pese a las enormes sospechas de corrupción, todas las irregularidades en el caso Odebrecht, esta empresa que resultó fraudulenta y que se le sancionó por corrupta en muchas partes de América Latina, pero no en México, no en Michoacán, pese a que la J. Mójica costó prácticamente el doble de lo que nos habían dicho y según eso se había contratado a mano alzada, es decir, ya no iba a tener modificaciones el costo, pero sí los tuvo, como las obras de López Obrador también, ¿no? ¿Se acuerda usted? Han costado al doble o al triple de lo que se habían proyectado estas mega obras que han resultado además un fracaso hasta el momento. Y lo mismo sucedió en esas, pero de Michoacán, que no le pone nombre y apellido a Alfredo Ramírez, pero pues le ayudamos, Lázaro Cárdenas Battel y Leonel Godoy Rangel, a los que le sigue rindiendo pleitesía. A Leonel no tanto, porque ya ves que Leonel anda ahí haciendo equipo ahora con Raúl Morón y son enemigos políticamente hablando en este momento, aunque todos están en Morena, pero no se llevan, no se soportan, pero con el que sí anda ahí regularmente saludando y como en una especie muy lambiscona Alfredo Ramírez es con Lázaro Cárdenas Battel. A ver si un día le dice a Lázaro: eres un engañaciudadanos o un corrupto que engañó a los ciudadanos porque contrataste deuda para hacer obra. Y lo que dicen tanto él como Luis Navarro de que no hay deuda, sí es deuda, todo lo que te gastas por adelantado y tienes que pagar es deuda.
Una cosa es que tengas presuntamente garantizado ese dinero con el recurso que vas a estar obteniendo cada año para hacerle frente a estas inversiones. Qué bueno que se tenga esta planificación, pero se está pagando un costo porque las empresas que están desarrollando esas obras le están metiendo de su bolsa para ir avanzando, terminar las obras antes de que termine el gobierno y entonces esperar el resto de los pagos. Y eso aquí y en China es deuda. Y así Lázaro y Humberto Suárez entonces nos decían que cuando contrataron UDIs, deuda en UDIs, que se pagaría con el 2% del impuesto a la nómina, también nos decían que no era deuda. ¿Y qué cree? Que nos ha resultado una deuda carísima que se regularizó, por cierto, como tal en las cuentas públicas en el gobierno de Silvano Aureoles. Así es que sí es deuda, qué bueno que la tengan controlada al momento, qué bueno que tengan el recurso proyectado al momento y ojalá que así termine, como dice Luis Navarro, con las obras entregadas y totalmente pagadas. Ojalá, pero si hay deuda y sí, como algunos diputados lo han señalado de la anterior legislatura, sí se está pagando también un costo por ese dinero que se está recibiendo por adelantado. El secretario de Finanzas, Luis Navarro, calculó también que desde el inicio de esta administración, en octubre del 2021, se han destinado 20,000 millones de pesos a diversas obras públicas. Al 25 vamos a cerrar inversión en infraestructura entre lo poquito que nos tocó del 21, 22, 23, 24 y 25, más de 20,000 millones de pesos con recursos propios, con recursos del gobierno del Estado sin deuda. Aquí, digo, el gobernador ya los ha comentado, Rogelio y Gladys también. De aquí, ¿qué se está pagando? Se ha pagado teleférico de Uruapan de Morelia, el circuito periférico de Morelia, 17 tramos carreteros, los distribuidores viales de la salida Pátzcuaro, del mercado de Abastos, de Vías del Pedregal, el libramiento Martín Mercado, el mercado municipal de Pátzcuaro, el puente La Hielera y 993 obras del FAISPUM de octubre 21 a diciembre 24. Todo aquí no están contempladas todavía porque todavía no tenemos. Esta semana, gobernador, vamos a evaluar ya los proyectos del FAISPUM y ya podremos dar la información. Déjeme recordarle que de nueva cuenta el presidente de la Red Limón en Michoacán, Bernardo Bravo, allá en la región de Tierra Caliente, en Apatzingán, hizo la siguiente publicación el pasado fin de semana. Bernardo Bravo escribió: amigas y amigos productores de limón, a través de este medio les informo que de todas las empacadoras del municipio de Apatzingán, solo algunas reiniciarán operaciones la siguiente semana y de forma intermitente, es decir, esta semana. Nos da una profunda tristeza también compartirles que al menos 5 del total de estas empresas cerrarán de manera permanente. Lo escribe además con mayúsculas: cerrarán de manera permanente. Pedimos paciencia para todos los productores de limón del Valle de Apatzingán, en tanto las empresas mueven toda su maquinaria a otra región donde no sean molestados. Atentamente, Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, AC. Esto escribió Bernardo Bravo, señalando una vez más la crisis que padecen por la extorsión. Y en respuesta, el gobernador Alfredo Ramírez primero rechazó que haya cierre de empacadoras de limón y rechazó que esto se deba a problemas de seguridad, como lo denunció Bernardo Bravo. En la conferencia de prensa recordó que el empresario tiene días señalando lo mismo, pero en los hechos, dice Alfredo Ramírez, la actividad productiva no tiene problemas. No obstante, reconoció que el tianguis limonero de Apatzingán comenzará a operar, dijo, de manera escalonada. Pero una vez más, Alfredo Ramírez desestimó el cierre de empacadoras y desestimó las extorsiones a los limoneros y empacadores de limón. Ya tiene días señalando lo mismo, pero no, el corte de limón es normal, el empaque de limón es normal y no ha cerrado ningún empaque en los reportes que tenemos. Lo que sí es que ya va a empezar operaciones, como él lo dice, escalonadas
el Tianguis Limonero, que el Tianguis Limonero es una unidad económica, productiva, pero hay otras 60 unidades económicas productivas, desde empaques de limón hasta empresas que procesan aceite, que procesan extracto de limón. Es toda una industria y los reportes que tenemos es que está operando normalmente. En otros asuntos, el Sindicato Democrático de Trabajadores de la Salud, similares y conexos de la República Mexicana, General Lázaro Cárdenas, tomó las oficinas de cobranza del Hospital de la Mujer en Morelia como protesta contra la jefa del Departamento de Servicios Generales, Elizabeth Garnica Chávez, al asegurar que no hay condiciones de protección y suministros al personal de limpieza. La lideresa sindical Guadalupe Pichardo señaló que la falta de suministros se presenta de manera intermitente, lo que ha obligado al personal de casi 70 trabajadores a comprar con su propio salario el material necesario para protegerse de infecciones y mantener al hospital en buenas condiciones. Detalló que esta protesta no afecta la atención a la población, ya que solo han ocupado el área administrativa. El día de hoy tuvimos que manifestarnos después de casi 3 años de estar pidiendo la destitución de una persona llamada Elizabeth Garnica, donde ha sido la encargada de servicios generales y que de manera sistemática pues ha dejado sin material, que es lo más preocupante, a los trabajadores de limpieza, porque pues no sabemos qué realicen con el material. Les ha tocado a los compañeros estar comprando de su bolsa cloro, las cosas más sencillas, jabón, y esto nos preocupa porque puede haber una infección nosocomial. Entonces está poniendo en riesgo a la población. Hemos tenido varias reuniones con la directora y la directora se niega. La verdad es que ella se ha dedicado a otro tipo de situaciones, menos a ver la protección del hospital como debería de ser su función. Por eso es que pedimos la destitución de ella como directora y de la encargada de servicios generales. Gracias como todos los días por sus mensajes, sus opiniones. Gerardo Méndez nos dice: buenos días, tanto el periodista como el gobernador deberían de presentar las pruebas de las camionetas y si fueron en comodato o regalo, ya deberían de saber dónde están. Y qué bien lo que respondió, que presenten pruebas y no negar su amistad. Ay, perdón, estoy recuperando aquí el texto. Y no negar su amistad como muchos políticos, y si viene otro obispo es para auxiliar al arzobispo por su estado de salud y no como comentaron Ignacio Martínez y María Luisa, así como Jaime López, así también porque los hijos de los secretarios y esposas traen vehículos y escoltas y de eso no dicen nada. Gracias, Gerardo, por tu opinión. Néstor Estrada nos comparte: buenos días, Carlos, y a todos los que nos informamos con ustedes. ¿Cuándo van a empezar la investigación contra Lázaro Cárdenas Batel y América Aguilar y el programa Alfa TV y demás? Leonel Godoy con el Teatro Matamoros, la presa J. Mújica y otros, y todos los funcionarios que han estado desde esas épocas hasta la actualidad, porque también seguramente fueron cómplices de algunos desvíos. Saludos y excelente día para todos. Pues todo indica, mi estimado Néstor, que de eso ya no va a pasar absolutamente nada. Algunos temas ya hasta habrán, acabado su temporalidad para hacer algo en materia de rendición de cuentas, lamentablemente, pero así están las cosas. Aquí nos deja un comentario Puro Michoacán. Les comparto que para poder leer lo que nos comparten, les pedimos que nos pongan aquí su nombre y apellido y con gusto lo hacemos. César Borgi nos comenta: buen día, Carlos, ¿hasta dónde ha llegado la corrupción que hasta la iglesia está metida? Que se le procese como a cualquier mortal y se haga responsable de las consecuencias el arzobispo Garfia. Saludos. Gracias, César, también por tu opinión. Armando Medina Alanís: buen día, Carlos, les recuerdo a Carlos Garfias que negar, mentir o hacerse el que yo no sé nada es pecado. Los padres gozan de privilegios como cualquier político, aunque las escrituras digan que ningún servidor de Dios debe ambicionar riquezas. Y Bedoya, que no se le olvide que fue discípulo de Silvano y que recibió privilegios como diputado. Vaya manera de gobernar. Gracias, Armando, por tu opinión. Néstor Estrada: disculpa, Carlos, esperemos que cuando salga Bedoya y se analicen los gastos de los distribuidores viales de Milcumbres y Salida Salamanca, a ver si se abre otra investigación. Gracias, Néstor, de acuerdo, ahí también hay 1000 sospechas. José Odiel Hernández:
Buen día, Carlos. Acto fallido de Ramírez Bedoyas. ¿Cuántas veces habrá pasado por estas experiencias de firmar lo que ponían enfrente o ver a otros hacerlo y robar tantito? Ojalá que cuando termine su sexenio no anden las mismas de Silvano. Gracias, José Audiel. No, pues al contrario, ojalá que si hizo algo indebido, anden las mismas que Silvano. Si no hizo nada, bueno, pues no. Pero si hay manera de evidenciar algún acto de corrupción, ojalá que la rendición de cuentas los alcance. Gracias por tu opinión. Lilia Rosales nos desea a todos un martes productivo, muchas gracias. Josué Ramos Millán dice: si le preguntas al flamante gobernador por Godoy y Cárdenas, dirá que le tocaba a la administración que lo sucedió hacer la denuncia, que a ellos no les toca a disfrutar lo votado, dice Josué. Alex Gómez: cárcel a Godoy y Yabatel también. Gracias también por tu opinión, Alejandro. Salvador Gutiérrez nos comparte: buen día, Carlos, saludos a Postdata. A raíz del desaire de protagonistas de Morena a la presidenta Coná y saber que el señor López está detrás, ¿no le convendría a Claudia Coná entregar a López y pueda gobernar ella sin los lastres del obradorismo? Es solo una conjetura, dice Salvador. Pues veremos qué pasa, mi estimado Salvador. Un abrazo, gracias por estar también pendiente de este espacio informativo. Déjenme hacer una breve pausa. Regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 33 34 97 96 93 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433-382499, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y avenida Camelinas. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Ostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano.
Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y vámonos con el reporte de los compañeros de Red 113 en materia de seguridad, liderados por el buen amigo Marcos Morales. Mi estimado Marcos, ¿qué nos tienes? Buen día. Hola Carlos, muy buenos días, un gusto al poder saludarles. Vamos a comenzar en Morelia, y es que 2 niños murieron intoxicados tras inhalar el humo de un incendio. Ocurrió en un cuarto de una pensión de vehículos ubicado a un costado del templo Mater Dolorosa en la zona centro. Los ahora afinados eran hermanos, respondían los nombres de Alexa y Alejandro, ambos de 4 años de edad. Este siniestro ocurrió en un inmueble localizado en la calle General Jesús González Ortega, a unos metros de instalaciones de la Clínica 80 del IMSS, entre la avenida Madero y Héroes de Nocopétaro. Se supo que la madre de las víctimas había salido a comprar algunas cosas a una tienda y al regresar encontró el lugar ardiendo. Unas personas alcanzaron a sacar a los menores, quienes estaban inconscientes. Después el papá los trasladó de emergencia en un vehículo particular hasta el hospital infantil. Sin embargo, al llegar ya los doctores nada pudieron hacer y se confirmó el deceso de los pacientes. Hasta el momento se desconoce cómo comenzó el fuego en la habitación donde estaban los niños. En otra información, pero en Tarímbaro, un hombre ejecutado a balazos fue encontrado dentro de un canal de riego, ubicado cerca de la desviación al fraccionamiento Las Espigas. El hallazgo fue reportado por vecinos, después acudieron patrulleros locales, también paramédicos, quienes confirmaron el deceso del individuo, cuya identidad es desconocida. Él tenía entre 30 y 35 años de edad, era de complexión delgada, únicamente vestía un pantalón corto de color negro y calcetines. El hecho tuvo lugar a la orilla de un camino rodeado de parcelas. Finalmente, en la región de Zamora, el cadáver de un hombre que se encontraba en estado de putrefacción, cubierto con un plástico de color verde y presentaba huellas de violencia, fue localizado en un lote baldío de la colonia Ejidal Sur. Los operadores del C5I recibieron un reporte ciudadano que alertaba sobre restos humanos tirados entre la maleza de la calle Plan de Ayala. Policía y soldados acudieron al sitio y a unos metros de un taller mecánico para camiones de carga encontraron el citado cuerpo. El fallecido se ignora su identidad. Se trata de un sujeto de entre 30 y 35 años de edad, mismo que presentaba un impacto de proyectil, al menos 7 puñaladas y un avanzado estado de putrefacción. Mi estimado Carlos, es la información. Gracias, mi estimado Marcos, un gusto como siempre saludarte, que tengas buen martes. Quedamos al pendiente, excelente día para todos. Y con esta información nos vamos. Por su atención, muchísimas gracias, que tenga usted un excelente martes y nos escuchamos o nos vemos mañana.